regreso, gracias por continuar aquí en Nuevo Día Magazine. Hoy estamos viernes, el cuerpo lo sabe, estamos un poquito más relajados, un poquito ahí más tranquilos, ya a punto de finalizar una semana. Y como lo habíamos anunciado, el día de hoy vamos a estar hablando sobre blanqueamiento dental. ¿Qué necesitas saber? ¿Cómo se hace? ¿No se hace? Todo sobre el procedimiento. Y para ello está con nosotros nuestra odontóloga Milagros Concha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Milagros? ¿Cómo estás? Buenos días, Gracias Alejandra, por estar aquí. A ustedes más bien por la invitación. Hoy día vamos a hablar sobre este tema que es muy pedido hoy en día, el blanqueamiento dental. Y siempre es importante saber estos requisitos que se necesitan para empezar un blanqueamiento, ¿no? Porque a veces pensamos que todos podemos realizarlo, pero no es así. Entonces, para empezar, ¿qué es un blanqueamiento dental? Es un procedimiento químico, ¿no? Que se utiliza una sustancia llamada peróxido de carbamida y otras más, donde toca el esmalte de nuestro dientecito y va aclarando de esta manera. Pero ¿cuál es el efecto de este blanqueamiento? Solamente nos ayuda a blanquear los dientecitos, como prácticamente lo dice su nombre, ¿no? Blanqueamiento. Pero hay pacientes que tienen unas manchas, que son unas manchas blancas en algunos casos, otras manchas negras, ¿no? Entonces, para eso se hace una preevaluación. ¿Por qué? Porque este tipo de manchas no se logran eliminar a través de este blanqueamiento, ¿no? Ahora también tenemos el tema de la sensibilidad, ¿no? Hay pacientes que sufren de bastante sensibilidad. Hay muchos motivos, entre ellos el consumo excesivo de los cítricos. Hay pacientes que han sufrido desgaste en sus dientecitos por algún tema de algún hábito, entre ellos tenemos el bruxismo, o que también la onicofagia, que son pacientitos que se comen las uñitas. Entonces, estos pacientitos tienen expuesto un desgaste en el borde de sus dientecitos, o por ahí un poquito más, se puede apreciar un poco más ese desgaste en algunos dientes, ¿no? Entonces, estos pacientes, para hacer un blanqueamiento es un poco complicado. ¿Por qué? Porque generalmente puede pasar que a través del blanqueamiento generen más sensibilidad. Entonces, antes y como requisito previo, siempre se evalúa al paciente con este tema. Y después se hace un tratamiento de sensibilidad, es decir, que nosotros ayudamos al paciente a que esa sensibilidad disminuya para que luego pase a un blanqueamiento. Ahora, el blanqueamiento dental, nosotros también tenemos, si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Ahí podríamos observar que, ahorita de repente, ahorita vamos a observar las manchitas que hace rato te comentaba. Claro. Ajá, claro. Ahora, ahí están, como podemos observar, este tipo de manchitas, las blancas, y del otro lado, que vendrían a ser el tipo sarro, que eso se hace primero una profilaxis previa antes de un blanqueamiento. Exacto, porque como vemos en pantalla, esas manchitas no las elimina un blanqueamiento. Tenemos que pasar por una limpieza primero profunda para luego empezar una profilaxis. Ahora, en la siguiente diapositiva es quienes podrían hacerse también profilaxis. Como vemos, pacientitos que tienen ya o ese tipo de desgaste que podemos observar, son pacientitos que de repente no están acorde a este tema del blanqueamiento. Sería tratarlos con pinzas primero, ¿no? Ahora, una pregunta que también en el consultorio se ha podido dar es si una mujer embarazada podría hacerse un blanqueamiento. En este tema es un poquito más controversial, ya que no hay muchos estudios que dicen que sea lo contrario, pero de preferible no. ¿Por qué? Porque las mujeres que están gestando tienen un cambio hormonal, por tanto el pH de nuestra boquita cambia, y hay mujeres embarazadas que empiezan a generar un poco de reflujo, y el reflujo puede causar sensibilidad, encías inflamadas, entre otras. Entonces, hacer un blanqueamiento en esta etapa sería un poquito basarlo a que sean más sensibles sus dientecitos. Y la idea es que ellas tengan un embarazo muy tranquilo. En el caso de las embarazadas, solamente sería algo de urgencia dental, más no otro tipo de procedimientos, se recomendaría, ¿no?
Ahora, ¿qué tipos de blanqueamiento podemos encontrar en el mercado, ¿no? El que nosotros realizamos en el consultorio y que es a través de una luz. Al siguiente imagen de repente lo vamos a poder observar. Y la otra que es a través de unas férulas. Ambas son controladas por el odontólogo o el profesional a cargo, obviamente. Y la última, que son las pastas dentales que encontramos en el mercado. Las dos primeras, como son controladas por el odontólogo, se puede ver si es que el paciente empieza a tener sensibilidad o no. Pero las pastas dentales blanqueadoras son un poquito donde el paciente ya es a su criterio. Nosotros, en lo personal, no recomendamos el uso de estas pastas porque pueden usarlo personas desmedidamente y personas que tienen sensibilidad y acrecentar esa sensibilidad. ¿Por qué tocamos mucho el tema de la sensibilidad? Porque se ha dado casos donde un blanqueamiento ha podido generar que un diente tenga dolor y no pase, y al final se termina haciendo otro tratamiento como es una endodoncia. Entonces, el blanqueamiento es un tema donde sí hay que tenerle mucho cuidado y saber al ir y cómo te va a guiar. Claro. Ahora hay porcentajes de blanqueamiento para personas que también tienen un grado de sensibilidad, ¿no? Hay porcentaje de 36, de 15, inclusive mucho menor, ¿no? Porque obviamente el paciente quiere lograr un blanqueamiento, ¿no? Y ahora, los tonos que se llegan a lograr en este tipo de blanqueamiento son de 3 a 4 tonos, menos de lo que uno tenía al principio, ¿no? Y va a depender cómo hacemos este procedimiento. Se hace una primera vez de repente en el consultorio, de ahí esperamos una semana para ver el grado de sensibilidad y podríamos hacer otra vez o con cubetitas que ya son con baja dosis en casa, controlando obviamente al día siguiente cómo va ese blanqueamiento. Y si el paciente está tranquilo, no genera ningún tipo de sensibilidad, se le podría mejorar. Y de ahí, ¿cada cuánto sería lo recomendable hacer este tipo de blanqueamiento? Sería cada 1 año o 24 meses. Ahora, no es muy seguido. Claro, no es tan seguido. Ahora, las recomendaciones que se dan después de un blanqueamiento, que de repente a la siguiente imagen lo vamos a ver, es el consumir comidas muy pigmentadas, como tenemos el café, el vino, las comidas la cúrcuma, por ejemplo, ¿no? Que son comidas muy pigmentadas, entonces arruinan el blanqueamiento. Y de ahí el cigarro, los cítricos, que también tenemos que evitar, y usar una buena pasta dental y la consulta al odontólogo siempre, ¿no? Ir de la mano. Ir de la mano. Entonces es por eso que de repente hay muchas personas que le tienen miedo, ¿no? Porque se ha escuchado mucho de que el blanqueamiento es malo, que no es bueno, que es muy abrasivo, muy dañino, y de repente es por este tema que estás comentando ahora, ¿no? Que no todos calificamos, uno, y número dos, que dónde se lo hacen, ¿no? Porque a veces hay clínicas que lamentablemente por ganar sí a todo, ¿no? Y al final luego trae estas consecuencias de la sensibilidad dental, que es bastante incómodo. Sí, claro. Por eso es importante la evaluación previa, consultar la anamnesis al paciente, si tiene algún hábito, el consumo de cítricos en exceso. Todos esos puntos son importantes antes de un blanqueamiento, definitivamente. Y me imagino también que dientes, por ejemplo, con caries, no pueden tampoco someterse, tienen que ser dientes sanos, o sí podrían. En realidad, el blanqueamiento es más que todo en la parte anterior de la superficie de nuestros dientecitos, pero lo ideal es hacerse un blanqueamiento cuando ya haya pasado por todo un tratamiento de prevención, que es las curaciones si es que tuviera caries, una profilaxis, que es una limpieza total, para poder realizar un blanqueamiento. ¿Y estas profilaxis, por ejemplo, son malas? Porque también se ha escuchado de que no es bueno tampoco siempre realizarse estas profilaxis, porque hasta cierta medida también ese sarro de los dientes es también bueno, ¿no? Bueno, el sarro en realidad son bacterias que se pueden generar por muchos factores. Entre ellos es un mal cepillado, o también que el paciente esté teniendo un malestar estomacal, porque se ve expresado a través del pH de la saliva, ¿no? Entonces, las profilaxis se recomienda 2 veces al año o 1 vez al año, dependiendo de los hábitos del paciente
y cómo él esté generando este tipo de sarro también, ¿no? Porque tenemos pacientitos que ellos les hacemos la limpieza, pero al toque generan este sarro. Pero puede estar involucrado con la flora bacteriana del estómago. Por eso es que el odontólogo también sugiere la interconsulta con un gastroenterólogo, porque a veces no todo involucra lo que es la boquita en sí, claro, sino también es algo más que puede ser el estómago, ¿no? Y una vez descartado eso, pasamos a otros tratamientos, como puede ser el uso de enjuagadores bucales, de repente un poquito medicados, pero con un tiempo controlado también por el odontólogo. No es que sea en exceso, ¿no? Ya. Y de ahí cada 3 meses. Sí es importante que la profilaxis se haga con cuidado porque igual se tiene que hacer de una manera delicada, rozando los bordes de los dientes, los cuellos, más no tocar la parte de la cara de los dientes. Ahí ya hacemos un tipo de cepillado, por así decirlo, con una escobillita especial y unos polvos especiales que también usamos como una especie de pulidor. Y de ahí pasamos a lo que sería el blanqueamiento en sí, ¿no? El blanqueamiento. Y por ejemplo, estas personas que tienen ya una sensibilidad declarada, ¿no? Una sensibilidad dental declarada. Muy severa. Y que tienen los dientes que no están a gustos en el color. ¿Qué otra alternativa habría o cómo podrían ellos llevar su tratamiento de blanqueamiento? Claro. Primero se trataría el grado de la sensibilidad. Hay que ser un poquito claros en este tema porque la sensibilidad no se elimina. O sea, puede disminuir, pero eliminarse es un poco difícil. En el tema de la sensibilidad se trata con productos que tenemos en el mercado que son pastas medicadas que tienen alto contenido en flúor, pero que también se usan en un determinado periodo de tiempo. O también se pueden usar flúor barniz, que también ayuda a recalcificar el esmalte, ¿no? Y eso también ayuda con la sensibilidad. Una vez que pase por este tipo de procedimientos, recién se reevalúa para poderle hacer un blanqueamiento, pero con un blanqueamiento de baja dosis. De repente va a demorar un poquito, pero se controla la sensibilidad. Entonces el blanqueamiento dental, cuando uno va, no es que yo voy, quiero un blanqueamiento y ya de ahí salgo con mis dientes con el blanco ideal. No. No tiene que ser todo un proceso. Claro, una evaluación previa. Si es que un paciente no sufre de sensibilidad y él quiere hacerse de repente ese mismo rato el blanqueamiento, sí puede ser dable, ¿no? Pero si sufre sensibilidad, no. Primero se trata la sensibilidad y luego se pasa al blanqueamiento. Y entonces una persona que está totalmente sana y califica para blanqueamiento, ¿en una sesión obtienes el color? ¿No necesitas más? No, sí, claro, sí necesitas más porque en la primera sesión se va dando a un tono. Ya. Y se compara con tu tono inicial. Y si el paciente necesita un requerimiento más, se le hace, pero con una baja dosis ya de blanqueamiento. De repente en casa, como son las cubetas, ¿no? Que el mismo paciente lo puede realizar en la noche para que no esté viniendo a cada rato a la cita con el odontólogo y luego ya se le cita después de un tiempo para evaluar ese tema de blanqueamiento, ¿no? Porque tampoco se le suelta la mano. Bien, Milagros. Y así como nos has comentado lo de las embarazadas, ¿hay alguna edad de pronto que sea restringida o desde cualquier momento uno si desea, ve que es necesario, puede Claro. hacerse? Por ejemplo, en el caso de los niños, que también a veces presentan dientes muy amarillos, como están en proceso de recambio, y este tema del blanqueamiento genera un poco de sensibilidad y afecta de algún nervio, porque es el nervio el que lo siente del diente. De preferencia tampoco se recomienda mucho, aunque hay en el mercado blanqueadores de 6 grados, por así decirlo, que son una baja muy bajísima dosis. Por ese lado no me, ¿cómo se dice? No iría porque preferiría que mi hijo crezca bien con sus raíces, ¿no? Claro. Algo estético se puede manejar más adelante. Exacto. Sería recomendable ya que el paciente cuente bien con sus raíces ya bien formadas, ¿no? Para poder realizar un blanqueamiento.
a una edad podría hacerse de 13, 14 años aproximadamente. O sea, la adolescencia ya puede ser más o menos. Claro, exacto. Y necesariamente esto del color, depende de esto que has dicho de la alimentación, o hay casos de repente que has visto que uno tiene aparentemente una buena alimentación, no consume café, no consume y buen aseo aparentemente, pero tiene los dientes medios amarillos, que diera un aspecto que pareciera que fuera no muy higiénico, pero sí tiene higiene. Claro. ¿Hay esos casos? Sí, sí hay casos. Lo que pasa es que eso también se da por genética y nosotros venimos nuestra raza es multirracial. Sí. Entonces se ha demostrado que, por ejemplo, los que tienen orientación asiática tienen esa tendencia de tener muy amarillos los dientecitos. Para ellos es a veces muy complicado el blanqueamiento, ¿no? O sea, hay que de repente un poquito más, ponerle un poquito más de dosis, pero a veces el blanqueamiento no llega a ser un 100% como ellos desearían, ¿no? O también por la edad, porque con la edad los dientes también se vuelven más amarillos y a veces también en pacientes ya muy adultos, por así decirlo, es un poquito más difícil el tema del blanqueamiento. No digo que es imposible, porque sí se da, pero no se logra de repente a un tono que un paciente requiera, ¿no? Y hoy en día creo que hay otras alternativas también, ¿no? Claro. No necesariamente el blanqueamiento. Si de repente yo quiero tener un color ideal, que se vean los dientes bonitos, creo que ahora hay un sinnúmero de alternativas, aparte del blanqueamiento. Claro, el blanqueamiento es un tema donde nosotros utilizamos nuestros productos para poder trabajarlo en el mismo diente. Pero hoy en día, si es que por ahí quiero mejorar también el tema de mi sonrisa, posición, todo, existen las carillas dentarias, ¿no? Donde yo puedo usar carillas a base de resina o de porcelana o de silicato, ¿no? Que eso ya manejaría un especialista en estética, ¿no? Y te recomendaría, ¿no? Estos no hay, si es que quieres más, un paciente de repente de diente ya no llega más, ¿no? Pero lo ideal también sería que sean colores naturales, porque el blanco ya se escapa un poco de la estética, ¿no? También. Pero bueno, depende mucho de los gustos del paciente. Esto del blanqueamiento, y lo importante siempre es acudir a profesionales, tener una evaluación previa, no hacer, como nos has mencionado, creo que son los tips más importantes. Exacto, para evitarlo en el embarazo, hacerlo desde muy chico. Milagros, dinos tú dónde te encuentras, dónde está la clínica para esto y todos los tratamientos que me imagino ofrecen. Nosotros nos encontramos en Cerro Mariscal Castilla, justo es por Valle Blanco más o menos, llegando por ahí, y sí ofrecemos lo que es ortodoncia, endodoncia, estética, rehabilitación, atendemos a niños, entonces cualquier consulta, ahí están los números para que ustedes nos puedan contactar. Listo, entonces ya lo saben, ahí está saliendo justamente como siempre los números telefónicos. Ustedes pueden tomarle ahí una foto o anotarlo para que puedan sacar su cita. Ya saben que no solamente es ir y solicitar el blanqueamiento, tienen que pedir una evaluación previa y ver si califican para este blanqueamiento, porque después de verdad que la sensibilidad dental es... Yo no la padezco, pero mi mami tiene sensibilidad y la veo que sufre siempre con eso y la veo que es incómodo, ¿no? Entonces nadie quiere tener eso, esa incomodidad. Así que mejor es prevenir y ver si calificamos para nuestro blanqueamiento. Milagros, no sé si hay algo más que de repente nos quieras decir sobre el tema. Sobre el blanqueamiento, más que nada que siempre recurran a un buen profesional, averigüen. Hoy en día tenemos a las manos buena información también por internet. Hacer interconsultas no está de más. Y nada, que con gusto nosotros podemos ayudarlos con cualquier duda que tengan también. Algo interesante que mencionaste, ¿verdad? Me has hecho acordar, es esto de las pastas, porque la industria de pastas lo que ofrecen es justamente eso, ¿no? Blanquear. Y es por lo que uno opta muchas veces, ¿no? Y de las marcas incluso más reconocidas, por decirlo de alguna manera, justo son, y tú decías que no son recomendables. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar una pasta, ¿por cuál deberíamos optar o qué tendríamos que ver, digamos, para que sea un poco más saludable también, ¿no? En el mercado lo que nosotros no recomendamos el uso es de pastas que son a base de carbón activado,
las blanqueadoras, porque si tenemos pacientes que de por sí ya sufren de sensibilidad o están en un proceso de desgaste de dientecitos, cualquier cosa, esto podría un poquito perjudicar. Ajá. Lo ideal sería comprar pastas en el mercado que contengan la cantidad apropiada de flúor, que lo recomienda la OMS. Hoy en día tenemos, por ejemplo, la Vitis, tiene varios componentes muy buenos, ¿no? Y hay otras que también contienen, inclusive para el mal aliento, ¿no? El aloe vera, ¿no? Entonces, más que todo ir por el tema de las pastas que contengan su flúor, su cantidad apropiada de flúor. ¿Ya? Porque yo sé que hay mucha controversia con el tema del flúor también, de que hay muchos que no les gustaría la idea de usar flúor, ¿no? Porque también lo pueden ver por un lado tóxico. Pero el flúor está recomendado por la OMS, o sea, no es en exceso, ¿no? Claro. Es lo indicado y lo ideal. La dosis exacta. Exacto, porque a veces eso nos ayuda, uno, a proteger nuestro esmalte de la sensibilidad y de las caries. Querramos o no, es una fuente protectora, ¿no? Entonces, más que todo, sí, me iría por pastas dentales que no tengan estos componentes blanqueadores y carbón activado. Ah, mira, y esto que es lo que se ha puesto de moda, ¿no? El carbón activado. Sí, pero hay que un poquito entrar más al fondo en el tema y averiguar un poco más si son buenos para nuestro uso diario y más si es que presentamos algún tipo de síntoma, ¿no? Como les mencioné, de la sensibilidad, el desgaste. Exacto. Muchísimas gracias. Entonces, Milagros, creo que con eso ha quedado clarísimo. Voy a ir corriendo a cambiar mi pasta dental. Entonces, por favor, nuevamente, haz la invitación al público a que pueda visitarte, a que pueda visitar para cualquier tipo de molestia. Y en cuanto a problemas dentales, creo que siempre es mejor prevenir, no esperar esos molestos dolores o incomodidades, porque es terrible. Claro, los invitamos a todos para que puedan ir a nuestro consultorio dental y puedan esclarecer todas sus dudas con nosotros. Siempre hacer una consulta previa no está de más y saber qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? Porque no todos los tratamientos de repente son para nosotros, pero podemos optar por muchas alternativas que hoy en día existen. Muchas gracias, Milagros. Entonces ya lo saben, vayan a visitarle, tomen una foto a los números telefónicos, saquen su cita y vayan, enseñémosles también a nuestros hijos a ir desde pequeñitos a cuidar siempre su salud dental, que es muy importante. Gracias nuevamente, Milagros. Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos con más información aquí en Nuevo Día Magazine.